con los temas de actualidad, con los temas importantes que es necesario refrescar o conocer y adentrarse para poder cada vez prestar una mejor práctica médica, para dar un mejor servicio y que verdaderamente se quite aquello, sobre todo de la famosa deshumanización del servicio médico. Y a propósito de eso, el tema que hoy nos va a ocupar con nuestro conferenciante tiene que ver con eso, de cómo la medicina está sin lugar a dudas cada vez más humanizada y se está procurando humanizar y retomar este sentido profesional de la misma, de su práctica, y sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, en el movimiento de la práctica también la humanización del resto de los ciudadanos, del resto de la sociedad, que debe también, como veremos en esta conferencia de hoy, involucrarse para que cuando físicamente no estemos nosotros, sí podamos aún ayudar a quienes siguen todavía en este tránsito como peregrinos. Hoy vamos pues a tener un tema muy importante, que es la donación de órganos y tejidos. Para platicarnos acerca de esto, nos hemos dado la tarea de invitar a un amigo del Colegio Médico de Tabasco, y quien aceptó gustoso venir a platicar. Gracias a quienes además nos puedan ver a través de la señal de internet. Utilizamos también todos los medios técnicos necesarios y posibles para poder llegar hasta donde haya alguien que quiera mejorar todo su práctica médica y conocer de estos temas también. Hoy vamos a tener a un conferenciante que es nativo de Tepic, en Nayarit. Él es médico por la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Nayarit, profesión que terminó en 1992. La cosa es que él tiene además estudios de posgrado, como en cirugía general y cirugía de trasplantes, además maestría en dirección y administración de hospitales. Pertenece al Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas y a la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Aparte, él se desempeña profesionalmente como subdirector médico del turno nocturno del Hospital General Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez de la ciudad de Villahermosa. En el mismo es también coordinador de trasplantes, donde está como cirujano general y cirujano de trasplantes, y además es coordinador del servicio de cirugía general. Antes de presentárselos, quiero agradecer también toda la colaboración profesional y técnica de nuestro amigo el doctor Elías Córdoba Sastre. Él es neonatólogo, pero nos está apoyando en esta transmisión vía internet. Gracias a Lupita Priego, al doctor Bautista, al ingeniero Hugo. Y bueno, sin más ni más, vamos a ceder la palabra para que nos hable de donación de órganos y tejidos al doctor Alberto Villaseñor Jaime. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Colegio Médico del Estado de Tabasco, a todos sus integrantes y bueno, a todos los que están aquí presentes, para escuchar la plática donación de órganos y tejidos. Es el tema muy amplio, abarca bastantes áreas, no nada más la donación, sino por ejemplo la muerte encefálica, abarca también temas acerca de ética en cuestión de trasplantes. La regulación de los trasplantes aquí en México está dada por el Consejo Nacional de Trasplantes, es el máximo regulador a nivel de país México, quien tiene dos vertientes. Una de ellas es el Registro Nacional de Trasplantes, donde se registran todos los trasplantes que se hacen aquí en México, y el otro es el Centro Nacional de Trasplantes. Un hospital que hace trasplantes, que realiza trasplantes, y un hospital en donde se procuran órganos y tejidos, se dice que se llama hospital trasplantador y hospital procurador. Ambos son diferentes. Un hospital puede tener una licencia de hospital trasplantador donde se lleven a cabo solamente trasplantes, pero para procurar órganos y tejidos de donante cadavérico debe de tener una licencia como hospital procurador. En cada estado hay un Consejo Estatal de Trasplantes regulado por el Consejo Nacional de Trasplantes, y también en algunos estados ya existen centros estatales de trasplantes en donde se lleva a cabo los trasplantes, pero de manera operativa, ¿sí? Y bueno, esto abarca también el grupo de procuración de órganos y tejidos de cada institución.
Bien. Bueno, un hospital que trasplanta y que procura órganos y tejidos, los dos personajes de mayor autoridad para llevar a cabo estas prácticas es el responsable sanitario, que en este caso generalmente o es el director o el subdirector de cada hospital, o una persona que realmente esté muy relacionada a los trasplantes y es el responsable de que todo esté bien a nivel de regulación ante la COFEPRIS. El segundo personaje es el coordinador de donación, que también se le llama coordinador hospitalario. Este debe ser un médico general que debe de haber llevado un diplomado ante el Centro Nacional de Trasplantes, es decir, debe haber sido capacitado, ¿sí? Y claro, con el compromiso para llevar a cabo estas acciones. También cada hospital debe de tomar sus medidas, sus precauciones, de si quiere hacer trasplantes de algún órgano en especial o solamente procurar algunos órganos o tejidos para enviarlos a otro hospital. Lógico es que para esto también necesita estar un receptor, en este caso es un paciente, un enfermo que tiene insuficiencia renal crónica o insuficiencia de algún otro órgano, en especial, por ejemplo, insuficiencia hepática en el caso de hígado, insuficiencia renal crónica en el caso de los riñones, insuficiencia cardíaca en el caso del corazón y otras anomalías de acuerdo a algunas otras patologías de acuerdo al órgano de que se trate o el tejido. Y lógico es que en este caso, pues el donante, en este caso, estos pacientes no tienen posibilidad de un donante vivo, por lo tanto estos pacientes deben estar en lista de espera para llevarse a cabo la donación de órganos y tejidos por parte de un donante cadavérico. En el caso de los especialistas, lógico es, tenemos algunos clínicos, por ejemplo el nefrólogo, en el caso del riñón, claro, él no va a hacer el trasplante, pero sí va a apoyar en la atención posoperatoria de un trasplante de riñón. El hepatólogo que va a apoyar clínicamente en el periodo posoperatorio de un trasplante de hígado. Y ya hablando de los cirujanos, el oftalmólogo es quien hace el trasplante de córneas. Claro, hay una especialidad para llevar a cabo este tipo de trasplantes y generalmente el cirujano de trasplantes aquí en México teóricamente aprende sobre el trasplante de riñón, de hígado y de páncreas. Prácticamente, donde aquí en México se lleva a cabo más el trasplante de riñón, generalmente si un cirujano de trasplantes quiere realizar alguna subespecialidad de trasplante de páncreas o de hígado, tiene que salir fuera del país a llevar a cabo ese diplomado. El trasplante de corazón, ¿quién lo realiza? El cirujano cardiovascular, ¿sí? El traumatólogo realiza el trasplante de hueso, de cartílago, de ligamentos. Están otros ahorita actualmente en boga, quienes hacen los trasplantes también de extremidades, de los maxilares, los cirujanos maxilares. Todos ellos son especialistas que se van aunando a la lista de cirujanos que realizan trasplantes de órganos y tejidos. Bien, todo establecimiento que lleve a cabo un trasplante, todo establecimiento donde se lleven a cabo trasplantes y se lleven a cabo actos de procuración de órganos y tejidos, debe de contar con un comité interno de trasplantes y con el coordinador de estas acciones. Claro, estas acciones deben estar coordinadas por el comité de bioética de cada institución. Eso es lo que viene en la ley, ¿sí? Especificado en el título 14 de la Ley General de Salud, en el apartado de donación, trasplantes y pérdida de la vida. ¿De acuerdo? Esto es a grandes rasgos el proceso de procuración de un órgano o tejido. Son 6 pasos
pero cada paso realmente involucra a personal, involucra una organización extrema, involucra también ciertas medidas, ciertos estudios, pláticas con la familia, etcétera. Por ejemplo, está el primer punto: detección, identificación y selección de donantes. ¿A qué se refiere esto? Primeramente debemos detectar en un hospital donde se trasplante o se procure órganos y tejidos, debemos detectar a los posibles donantes, debemos identificarlos y hacer una selección de los donantes. Por ejemplo, un donante cadavérico, un paciente que está próximo a tener una muerte encefálica, o un paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria. Esas son las dos posibilidades que la Ley General de Salud dice pueden donar órganos y tejidos, ¿sí? De cadáver, claro. Después, hacer el diagnóstico de la muerte encefálica, ¿sí? Esto, claro, ahorita lo vamos a platicar un poquito más. El tercer punto es mantener viable los órganos y tejidos que pueden ser procurados para después llevar a cabo su trasplante. Una vez que pasa el paciente y que ya diagnosticamos la muerte y le hicimos mantenimiento de todos esos órganos y tejidos, hay que entrevistar a la familia, solicitar a la familia la donación de órganos y tejidos. Esto pues es un bosquejo bastante amplio. Esto involucra ya también a psicólogos, psiquiatras, la trabajadora social, porque la entrevista para solicitar los órganos debe ser una etapa de duelo bastante fuerte con la familia. Por lo tanto, hay que saber en qué momento solicitar los órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque existen varias partes de la etapa de duelo en donde pues, realmente si lo hacen, solicitan los órganos y tejidos de manera inadecuada, pues lógico es que la familia puede tener problemas con el hospital, con los médicos, con la institución y entre ellos mismos también. Entonces hay que saber en qué momento. Esto, claro, hay diplomados también para solicitar los órganos y tejidos. Está también la especialidad de tanatología que todo médico debe de saber que existe. Y bueno, el coordinador hospitalario debe estar también entrenado para solicitar los órganos y tejidos. El punto número 5, hay que ver los criterios de viabilidad antes de procurarlos, ¿sí? Porque una cosa es hacerle estudios de diagnóstico, estudios de mantenimiento y ver que están bien, y otro problema es encontrarlos al momento de la procuración de manera inadecuada, ¿sí? Y por último se lleva a cabo la extracción y distribución. Hay que distribuirlos. Si en ese hospital no se trasplanta, por ejemplo, corazón, pero la familia aceptó donar el corazón, entonces ese corazón de otra parte del país viene al paciente receptor que le toque la lista de espera, vienen ellos por el corazón, lo extraen y se lo llevan a trasplantarlo al paciente que sigue en la lista de espera. ¿Qué es donación? Donación. Claro, aquí estoy dando la información de la definición de cadáver. Es cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida. Esto lo dice la Ley General de Salud, ¿sí? ¿Y la donación en qué consiste? La donación puede ser tácita o expresa. Tácita es que tú hayas dejado en vida que quieres donar tal órganos o tales órganos o tejidos por escrito, ¿de acuerdo? Pero en vida. Incluso la ley dice que puedes dejarlo por escrito si le quieres donar a algún familiar o a alguna persona X, y esto lo tiene que llevar a cabo de acuerdo a que ese escrito haya estado confirmado por un notario público. Claro, debe ser una constancia legal, ¿de acuerdo? No nada más decirle al amigo o a la familia, quiero donar tal. Claro, esto lo va a tomar en cuenta la familia, porque al final de cuentas, un donante cadavérico, la familia es quien accede y quien da el visto bueno para la disposición de órganos y tejidos, ¿sí? Entonces, expreso, bueno, se le pide a la familia que realmente quiera donar. Se les dice primeramente que el paciente pues tiene
ya muerte, ¿sí? Muerte encefálica o en parada cardíaca. Estos dos tipos de muerte que señala la Ley General de Salud están bien referidos cómo se diagnostican, ¿sí? Este segundo, en parada cardíaca, realmente es muy difícil tomar los órganos, ¿sí? Los tejidos sí se pueden donar, pero este paciente es, por ejemplo, uno que fallece en el momento del accidente, porque generalmente son por traumatismos, por accidentes viales, golpes, caídas, etc. Entonces, este paciente que tiene una parada cardíaca extrahospitalaria, pues realmente aquí hace falta bastante organización, pero si se tiene un sistema realmente bien definido en este tipo de situaciones de donante cadavérico, como en España sí llevan a cabo trasplantes y procuración de órganos de estos pacientes, pero desgraciadamente en otros países no se puede llevar a cabo por la falta de organización. Ese paciente inmediatamente se le sigue dando maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta llegar al hospital, y tomar en cuenta pues, las posibles vías para tenerlo todavía manteniendo ese corazón funcionando. Pero ahí lógico es que la persona esa que puede donar tiene 1 hora para poder extraer los órganos de ese paciente. Desgraciadamente, pues el familiar muchas de las veces no está. Entonces, como aquí en México debemos de pedir el permiso generalmente a la familia, y la mayoría son casos médicos legales, entonces es difícil llevar a cabo este tipo de donación. Pero en lo que sí podemos estar seguros que ahí sí se puede llevar a cabo es el paciente que tiene muerte encefálica, ¿sí? En muerte encefálica, el paciente cadáver puede donar todos los órganos y tejidos, ¿sí? Se me olvidó comentarles aquí, intrahospitalario. Hay pacientes, por ejemplo, que también dentro del hospital hay un paciente posiblemente que ya vaya a fallecer y que tenga un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Ya estando hospitalizado. Entonces, ese todavía puede tener opción a donar sus órganos y tejidos, ¿de acuerdo? Pero es muy difícil, se necesita más organización acerca de eso, ¿de acuerdo? Lógico es, para la muerte encefálica es un traumatismo craneoencefálico en la mayoría de los casos, no es un golpe así tan superficial, realmente debe ser un golpe muy fuerte en la cabeza para que sobrepase la presión del cráneo y ocasione esta lesión. Aquí vimos varios, bueno, son los golpes más o menos, pero son accidentes de este tipo, son accidentes aparatosos, graves. Los de moto generalmente también tienen mucho que ver en los traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? En donde pues, realmente hay un golpe bastante fuerte, hay muerte de tisular, isquemia, se forma un coágulo, entonces el encéfalo generalmente conlleva a la muerte encefálica. ¿Cuáles son los requisitos de un donante cadavérico? Cuando tenemos un paciente y ya lo detectamos ahí en el hospital, que llega y tuvo un golpe bastante fuerte en el cráneo, y pues lógico es el paciente que llega inconsciente, con una coma, un rasgo menor de 8, generalmente hay que intubarlo, ¿sí? Hay que intubarlo y darle respiración pulmonar. Entonces, ese paciente es el posible candidato para donar sus órganos y tejidos. Pero la ley me dice que de quién puedes tomar los órganos y tejidos, de qué cadáver. Entonces, aquí están los requisitos que generalmente muchos de los hospitales, la mayoría de los hospitales toman en cuenta. Claro, todo depende de cada institución, pero un paciente debe ser generalmente menor de 60 años. Actualmente puede tener hasta 80 años y los órganos funcionar exactamente bien. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Pero sí todavía funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente donante cadavérico menor de 60 años o mayor de 60 años
puede tomarse en cuenta para donar sus órganos y tejidos. Realmente esto es una indicación relativa, ¿sí? En los menores de 18 años se necesita la anuencia de los padres, de los padres del menor de edad. No debe tener neoplasias. En este caso de neoplasias, bueno, hay una causa por tumores de muerte encefálica, en la cual generalmente hay diversos tipos de estadificación y de tipo de neoplasia maligna que sí pueden donar siempre y cuando no haya metástasis, ¿de acuerdo? El paciente que tiene VIH negativo puede ser donante cadáver. En el caso de los VIH positivo, generalmente no hay una contraindicación, pero esto es relativo, ya depende de cada institución. No debe tener infección activa. Una infección activa me estoy refiriendo a una infección sistémica, ¿de acuerdo? Que comprometa todo el organismo. No debe tener discapacidad o embarazo. Son situaciones especiales en donde pues ahí se pide mayor discreción. Es un apartado que conlleva algo de cierta legalidad. Que también no debe tener enfermedad sistémica y que no repercuta el órgano a donar o el tejido a donar, ¿de acuerdo? ¿Qué consideraciones generales tenemos para la donación de órganos y tejidos? Bueno, este proceso de procuración de órganos y tejidos puede tardar hasta 2 días, ¿sí? Lógico es que desde el momento que se diagnostica la muerte cerebral, el paciente va a tener un deterioro progresivo, ¿sí?, de todas sus funciones. Hay que tomar en cuenta que cada parte de las 6 que ya les dije conlleva un llenado de un formato, que esto está regulado por el Centro Nacional de Trasplantes. Por ejemplo, el consentimiento de los familiares, quién va a firmar, quién es el que va a firmar. Entonces ahí la ley lo dice claramente. Si no es tu esposa o tu pareja, puede ser tu concubina, concubino, y de ahí siguen los papás, luego los hijos, luego los hermanos y otros de ahí otros familiares. Pero así es la continuación de las personas familiares que pueden dar en la disposición el consentimiento en el caso de que tengan un donante cadavérico. La pérdida de la vida, esta debe estar sustentada por 2 expertos en neurociencias, que pueden ser neurocirujano, que puede ser un neurólogo o puede ser electrofisiólogo, ¿sí? Y lógico es que la Ley General de Salud dice que, aparte de lo clínico, de la exploración clínica, y que el neurocirujano o el especialista en neurociencias dé su visto bueno de muerte encefálica clínicamente, debe de apoyarse con algún otro estudio de gabinete. Ahorita se lo voy a mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, ya hecho el diagnóstico de pérdida de la vida, entonces tiene que llenarlo y firmarlo, donde diga que ya tiene pérdida de la vida. Por lo tanto, entonces estamos definiendo un cadáver, no un paciente, ¿de acuerdo? Y la hora de muerte se pone al momento del diagnóstico, ¿de acuerdo? Se da aviso al Senatra, hay un formato también de aviso al Senatra, el aviso al Ministerio Público en casos médicos legales, etcétera, sí, varios. Claro, aquí es otro punto importante. En el hospital generalmente pues existen los rumores, existe la información acerca de que el paciente va a donar. Entonces, pues muchas de las veces el capillero, el enfermero o alguno que otro médico también empieza a hablar o a querer tomar la batuta acerca de yo ese es el dinero que le voy a decir a la familia, ¿no? Entonces llega el paciente, el familiar, todavía no le han informado que ya tiene muerte cerebral, porque para esto primero el médico tratante o el médico de terapia intensiva debe de informar que el paciente tiene muerte cerebral y por ley está muerto, que lo están manteniendo con vida, lo están manteniendo sus funciones vitales, ¿de acuerdo? Pero cuando le quiten el respirador, el corazón deja de latir. Entonces,
alguien ahí por ahí le empieza a preguntar, oye, ¿va a donar los órganos? Entonces, esas situaciones no deben de pasar. Todo esto debe ser informado por el médico y después entra el coordinador de donación a solicitar los órganos líquidos. ¿Sí? Entonces, el personal debe de guardar discreción y tener responsabilidad. ¿Qué otro personal involucrado aquí? El coordinador hospitalario es el principal actor de esta situación, de este proceso. Trabajo social, la enfermería, el médico intensivista, el neurólogo, el neurocirujano y el médico, Ministerio Público. Y por último el forense. ¿Sí? ¿Qué otras consideraciones generales? Hay que documentar bien las lesiones estructurales por tomografía, descartar causas metabólicas o tóxicas, ¿sí?, reversibles cuando se haya hecho el diagnóstico de muerte cerebral. Es decir, por ejemplo, el paciente no debe de tener una intoxicación alcohólica al momento del diagnóstico, o no debe de estar con depresores del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque eso altera, altera todas las funciones del encéfalo. Entonces eso ahí puede haber un error en el diagnóstico de muerte cerebral. La ley nos dice, antes de hacer la exploración física para corroborar la muerte cerebral, es necesario que haya una estabilidad cardiocirculatoria, que haya una buena temperatura, porque si el paciente está hipotérmico, entonces ahí no se puede llevar a cabo un buen diagnóstico. Primero hay que corregirle todo eso, las alteraciones metabólicas, intoxicaciones por X situación, drogas, alcohol, y quitarle los fármacos depresores del sistema nervioso central. Esto todo se hace en un paciente que puede estar en urgencias o puede estar en terapia intensiva. Tenemos entonces la lesión estructural del encéfalo, puede ser supratentorial, puede ser infratentorial o global, realmente ocasiona edema, aumento de la presión intracraneana, problemas en la perfusión, infarto, isquemia, y se diagnostica la muerte cerebral. La muerte encefálica, sus etiologías, como ya lo dije, el traumatismo craneoencefálico es en un 48%, los accidentes cerebrovasculares en un 32%, las encefalopatías anóstico-isquémicas en un 13%, tumores 4% y otras causas un 3%. Pero la mayor parte de estos pacientes generalmente son por traumatismo craneoencefálico. Y lógico es que un traumatismo craneoencefálico es caso médico legal, ¿de acuerdo? Aquí está lo que ya mencioné. Realmente hay que descartar, hay que ver que todo esto esté bien, y después que haya todos estos requisitos, ¿sí? Ausencia de hipotermia, estabilidad, que haya buena oxigenación y ventilación adecuadas, ausencia de enfermedades metabólicas importantes, ausencia de tóxicos o fármacos. Entonces se empiezan a hacer la exploración física de los reflejos: fotomotor, corneal, clorocefálico, plurivestibular, nauseoso, oxígeno, etc. Y después ya, claro, hay que observar siempre primero al paciente 6 horas por lo menos para llevar a cabo el diagnóstico, y esto después, la exploración física más antes se pedía, la ley decía un electroencefalograma, 2 electroencefalogramas, perdón, con un intervalo de 6 horas. Ya eso ya cambió, ya ahorita ya es la exploración física más un estudio que permita al neurólogo, al experto en neurociencias, apoyar el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces aquí están varios de los signos que hay que buscarle al paciente, si realmente todos están abolidos, como se hace el diagnóstico de muerte cerebral clínicamente. Pero esto se tiene que apoyar con estudios de diagnóstico de gabinete. Por ejemplo, el electroencefalograma es más común, que esta es la sensibilidad y especificidad, la sensibilidad de cada estudio, los potenciales abocados multimodales, que no todos los hospitales lo tienen, pero bueno, también se puede llevar a cabo. Lo que estaba en boga, la sonografía Doppler transcraneal, que eso lo hace un radiólogo, pero realmente hay que saberlo hacer. No todos los radiólogos lo saben, porque para esto se necesita práctica, capacitación. Y lo que más comúnmente es la arteriografía cerebral, ¿sí? Por tomografía, que realmente estamos viendo que tiene
una sensibilidad aceptable. Esto aunado más la exploración física, pues eso realmente nos da el diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, está el ultrasonido Doppler transcraneal, en donde aquí está, se hace una exploración transtemporal, transorbital, submandibular, ¿sí? De los 4 vasos que van al cerebro, y aquí se corrobora realmente. Bueno, este es un estudio por tomografía, una angiografía, en donde se corrobora que aquí no hay flujo cerebral, ¿sí? U otros estudios, por ejemplo, los potenciales evocados, de gammagrafía. Aquí está de gammagrafía, este es un estudio de tomografía. El electroencefalograma debe estar plano, isoeléctrico, para realmente apoyar el diagnóstico. Aquí está la ausencia de flujo con un gammagrama de muerte cerebral. Estas son las alteraciones que toda muerte encefálica conlleva al paciente: pérdida realmente de todo el equilibrio de la homeostasis del organismo, pérdida de la respiración espontánea, del control hemodinámico, del balance hidroelectrolítico, se pierde el equilibrio hormonal y metabólico, incluso también la temperatura corporal, porque hay daño del cerebro, que es el que controla todas estas funciones. Es otro tema realmente bastante amplio, pero que todas esas situaciones las debe de llevar a cabo o de corregir, de tratar de corregir y mejorar el médico intensivista. Estos son los estudios que fueron, si bien fueron en el 96, hay estudios también actuales que los apoyan sobre el flujo sanguíneo en pacientes que fueron estudiados antes de la muerte encefálica, 30 minutos después de la muerte encefálica y 60 minutos después de la muerte encefálica. El flujo sanguíneo pues, realmente disminuyó después, ¿sí? Y esto, las resistencias vasculares también, hay estudios que avalan esta muerte encefálica. El algoritmo entonces de todo este proceso de procuración de órganos es: primero, vigilar el ingreso de pacientes en estado crítico, identificar al potencial donador, revisar el expediente, hacer el interrogatorio, ¿sí? Si hay criterios de exclusión, entonces ahí termina el proceso. Los criterios ya lo dijimos, los requisitos. Si realmente no lo hay, hay que preguntarnos también: ¿es caso médico legal? Si es sí, que generalmente en la mayoría de los casos es sí, hay que avisar al Ministerio Público. Si es no, bueno, o si realmente es sí, avisar al Ministerio Público y después emitir el diagnóstico de muerte cerebral. Y ahí es donde entran los expertos en neurociencias. Se solicitan estudios de laboratorio, gabinete. Si se confirma la muerte cerebral, si no se confirma la muerte cerebral, entonces hay que seguir atendiendo al paciente y hay que esperar 6 horas para volver a hacer los estudios. Y bueno, si se confirma la muerte cerebral, entonces se certifica la pérdida de vida con los requisitos, los formatos que ya mencioné, y después hay que notificar a la familia que falleció el paciente. Después entran los coordinadores hospitalarios, donde solicitan la donación de órganos y tejidos. Les digo, todo esto es realmente otro tema en donde hay que ver cómo solicitar los órganos a la familia. Si aceptan la donación, se firma el consentimiento para disposición de órganos y tejidos. Muchas de las veces los familiares dicen que solamente algunos órganos, solamente algunos tejidos, etc. Generalmente hay que aceptar la voluntad de ellos, ¿sí? Si requieren la intervención del Ministerio Público, una vez que firmaron y dieron el consentimiento, entonces aquí debemos de solicitar el visto bueno del Ministerio Público. ¿En qué casos el Ministerio Público no puede dar el consentimiento? En los casos en donde la cinemática del accidente o la gravedad del asunto de cómo falleció ese paciente, a lo mejor no quieran dar el visto bueno. Y está, la Ley General de Salud está bien especificado que en esos casos el Ministerio Público puede no dar la anuencia para donar los órganos, ¿sí? Pero bueno, generalmente lo dan. Y bueno, aquí hay que autorizar la disposición por el Ministerio Público
juntarse ese comité de ese hospital, y entonces decidir a quién le tocan esos órganos y tejidos. Lógico es que si ahí se llevan a cabo los trasplantes, ya debe haber una lista de espera de esos pacientes que esperan esos órganos o esos tejidos. Y luego se lleva a cabo el proceso de extracción, es otro proceso más también, en donde entra un personal cirujano para llevar a cabo la ablación de cada órgano o tejido. Y ya después, claro, esto es una nota quirúrgica detallada de todo lo que se encontró, y esto después hay que hacer la necropsia, o el forense lo lleva al Ministerio Público, en donde sigue la necropsia y certificado de defunción. Después todo esto que ya pasó, se avisa al Consejo Estatal de Trasplantes, al Ministerio Público, que ahora es Fiscalía, y al Centro Nacional de Trasplantes. ¿Sí? ¿Qué función va a tener el médico intensivista? Como ya lo comenté, de todo paciente posible donante, es mejorar las condiciones de un paciente, de un cadáver, ¿sí? Claro, aquí hay que ver la disponibilidad de cama en terapia, con ventilador, el manejo de insumos estériles, hay que ver la posibilidad de medicamentos durante el mantenimiento. ¿Por qué? Porque un paciente, por ejemplo, puede tener problemas endócrinos, se dispara la hormona, se me fue el nombre, pero le ocasiona poluria, ¿sí? Entonces ahí hay que utilizar vasopresina, hay que utilizar albúmina, hay que mejorar sus condiciones, etc. Y todos estos medicamentos, hay medicamentos que a veces no cuenta con ellos el hospital. Para eso debe de tener, todo eso debe estar bien organizado. En caso, por ejemplo, esto es el caso de que todos los donadores, estos son los estudios que se deben de hacer. Se hacen estudios infectológicos, hepatitis B y C, VIH, VDRL, hemocultivo, urocultivo. Si se quiere tomar riñón, aparte de que hacerle creatinina, examen de orina, urea, para hígado, pruebas de función hepática, todos estos, sodio sérico, bilirrubinas, tipos de protomina y protonoplastina. Si se quiere tomar corazón, aquí entran las enzimas cardíacas, gases sanguíneos, electrocardiograma con 12 derivaciones, una radiografía de tórax, y claro, aquí los cardiólogos clínicos son los que tienen que decidir si ese corazón es apto o no es apto. Páncreas, las enzimas, hay que tomar en cuenta. Bueno, todo esto es un equipo de procuración, o son varios equipos de procuración, de acuerdo a los órganos que quieren donar. La procuración o ablación se realiza en quirófano, debe haber bastante personal de enfermería, debe haber anestesiología para el apoyo ventilatorio, no se anestesia a ningún paciente, porque se supone que ya tiene muerte cerebral, ¿sí? Entonces, si se va a extraer todos los órganos y tejidos, primero entra el grupo de corazón, ¿sí? El que va a extraer el corazón. Una vez extraído el corazón, entra el grupo de los pulmones, en el caso de los cirujanos del tórax, ¿sí? Y después entra el grupo que se va a llevar el hígado, luego los riñones, y ya después los tejidos, que puede ser córneas, puede ser músculo esquelético, ¿sí? Porque se llevan a cabo donaciones de los húmeros, del radio cúbito, de los huesos de las extremidades inferiores, junto con cartílago, ¿sí? Hay que tomar en cuenta la nota quirúrgica detallada de todos sus hallazgos. Es una cirugía más que amerita 2 circulantes, no nada más una. Hay que hacer cirugía de banco, tubos con anticoagulante específico, soluciones de preservación para preservar los órganos, y esto es muy importante, la hora de fallecimiento. Hay que tomar en cuenta que el anestesiólogo no ponga la hora en que estuvo el paciente ahí en quirófano, ni que enfermería, la circulante, ponga la hora en que lo sacaron de quirófano, no. La hora de fallecimiento es la hora del diagnóstico de muerte cerebral, ¿sí? Lo que pasa al quirófano es un cadáver, no es un paciente vivo, ¿de acuerdo? Eso hay que enseñarles a anestesiología, enfermería,
a todos los que van a poner en el expediente hora de fallecimiento. La hora de fallecimiento ya está desde urgencias o de terapia intensiva. ¿Qué puede donar? Órganos o una muerte encefálica, corazón, riñones, hígado, páncreas, pulmones, válvulas cardíacas, intestino delgado, hueso, ligamento, cartílago, piel, duramadre, venas, fascias y córneas. Órganos y tejidos. Un paciente con muerte cerebral. Es decir, como 13 o 15 pacientes se benefician de una persona. Una persona que tiene parada cardíaca, que dijimos que esto es muy difícil, solo puede donar tejidos. Córneas, piel, venas, válvulas cardíacas, cartílagos, fascia, ligamento y hueso. Aquí están las córneas, los riñones, pulmones, válvulas cardíacas o el corazón. Los riñones aquí están. Esta imagen es de un hígado que extrajimos hace 3 años, si mal no recuerdo, que desgraciadamente microscópicamente, no fue válido al momento de trasplantarlo. ¿Sí? Un riñón, aquí está. Aquí estamos haciendo la extracción de hígado. Son imágenes del hospital. Estas sí no son imágenes del hospital, son de San Luis Potosí, en donde se está extrayendo los huesos y cartílagos del paciente. Todo esto, los huesos se llevan a un proceso de esterilización y se hace la identificación del donador. Estas son varias, las más importantes causas de negativa de los familiares, ¿por qué no quieren donar? Las principales, claro, que no saben qué pensaba el donante en vida, hay negativa de los familiares, problemas con el sistema hospitalario, no comprenden la muerte cerebral a veces, problemas de que si va a quedar bien después de que done o lo van a mutilar. Todos esos son mitos, pero hay que decirles a toda la familia. No sabían el deseo del posible donante, los problemas sociales, problemas religiosos de tipo asertivo, o que a veces se lo quieren llevar a su domicilio. Y ojo, ninguna ley prohíbe donar los órganos y tejidos. Si bien las más ortodoxas, las griegas por ejemplo, esas dan opción voluntaria de cada uno de sus religiosos. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Sí. Esto. Que nos apoyó en esta parte técnica y pues y que estamos a sus órdenes, ¿no? El Colegio Médico de Tabasco se abre de esta forma para sus socios, pero también para todos los demás, sobre todo los que están en formación, para tocar este tipo de temas. Doctor, de verdad, muchísimas gracias en nombre del doctor Calderón. Y ojalá que sea la primera de muchas veces, ¿no? Que nos visite y además en mi programa también está. Claro, sí. Un aplauso más fuerte por y ya saben, el primer jueves de cada mes tenemos aquí una reunión para tocar este tipo de temas, y si ustedes tienen algún tema en particular y algún ponente que les gustaría que invitáramos, háganoslo saber y vamos a hacer lo posible para hacerlo. Muchas gracias a todos.